Las postraciones las pueden hacer conmigo o solo pueden hacer reverencia. También no pueden hacer nada, eso es sanidad. Por favor, siéntate. Ai sai gadapu sokulene kyunai kyo shushuyo ai sai gadapu sokulene kyunai kyo shushuyo ai sai gadapu sokulene bunyorai kyo shushuyo. Ay, bienvenido. Adelante, por favor. Bienvenidas, bienvenidos. Tomamos refugio en Buda de la Nación. Namo Kyebutsu. Namo Kyebutsu. Namo Kyeho. Namo Kyeho. Namo Kyeso. Namo Kyeso. Kyebutsu Muryo-son. Kyebutsu Muryo-son. Kyehori Jin-son. Kyehori Jin-son. Kyesowago-son. Kyesowago-son. Kyebukyo. Kyebukyo. Kyehokyo. Kyehokyo. Kyesokyo. Kyesokyo.
Nakahanya haramita shingyo Kanji-zabo satsugyo-jin hanya haramita isho bengo onkai kudori saiku yakusha ishi shikifu iku fufu ishiki shiki sokuse fufu sokuse shikiju sogyo shiki yakubu nyose shari shise shoku soku shoku metsufu fufu yoku soku gense koku chumu shikimu yusogyo shikimu geniri se shinimu shikishokobi soku homu enkai nai shimu ishikikai mumyo yagumu myoshi jinai shimu roshi yagumu roshi jinmu bushu metsudo mushi yagumu tokubi musho toko dai sadae hanya haramita koshin muke ge muke ge komu fufuwan risai tenno musoku gyore hansan se shobetsue hanya haramita kodoku wa nokutara samyak san bodai roshi hanya haramita serai jinshu serai myoshu semuyo shu semudodoshu no yori saibushin tetsufu goho setsu hanya haramita shu soku setsu shu watsu gyate gyate hara gyate hara so gyate Bodhi Soaka Hanya Shingyo Shri Raimu Ishin Chorai Mantoku Enman Shakaryorai Shinjin Swai Hoin Hoshin Hokai Toba Gatorai Kyo Igan Shinyu Baganyu Butsuga Igo Gasho Hodai Butsujin Rikiri Yakushuyo Hotsubo Dai Shinshu Hosatsuyo Donyu Enryakugo Dai Dodai Chigonjo Chorai Verso de homenaje a las reliquias del Buda Sharyai Con sincera reverencia nos postramos ante las reliquias del verdadero cuerpo del Tathagata Shakyamuni, plenamente dotado de innumerables virtudes, el Dharmakaya, la base fundamental y de su estupa que es la totalidad
estado en cuerpo por amor a nosotros, el poder sustentador del Buda nos inunda cuando accedemos a él, es cuando despertamos en verdad mediante el poder espiritual del Buda. Los seres vivos nos beneficiamos, nos revela el ideal del despertar, realizamos la práctica del Bodhisattva y juntos penetramos en la perfecta paz y en el conocimiento de la igualdad de todas las cosas. Reverentemente nos inclinamos. La naturaleza búdica impregna todo el universo, la realidad existe aquí y ahora. Al recitar Shariraimon y el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, honorable Eihei Dogen, honorable Soji Keizen, y a todos los honorables maestros pasados hasta honorable Zuigaku Renpo, honorable Budo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos. Todos los Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Maha, Prajna, Paramita. Zazen. ¿Necesitas instrucciones? ¿No? Solo no te muevas y deja que los pensamientos pasen.
Y si te descubres pensando clavado en el pasado o en el futuro, literal en tu mente dices, estoy pensando. Y regresas tu atención a este momento. 1 y 2.
Gracias, por favor, siéntense con toda comodidad, estiren sus piernas, recarguen sin poder, porque vamos a tener una pequeña charla de un día especial para el budismo. En los templos budistas de Japón y en China se celebra hoy una fiesta que se llama Obon, y es la fiesta de recuerdo a nuestros ancestros. Es una fiesta especial y difícil de entender para nosotros, aunque en México celebramos el Día de Muertos, celebramos como la propia muerte, pero no necesariamente el recuerdo de nuestros ancestros, que es completamente distinto. Cuando en el budismo recitamos todos los Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, estamos recordando a todos estos maestros espirituales que nos dieron como resultado la práctica budista. Esto es hacia atrás en el tiempo hasta el propio nacimiento del Buda. Y tenemos problemas para relacionarnos con eso, porque como mencioné, el Día de Muertos para nosotros se convierte como en una suerte de fiesta, en donde hay un pretexto solo para fiesta misma, pero se escucha un poco lejos. ¿Qué tal me escuchan ahora? Luego me pego aquí. Bien, vale, más o menos. ¿Y ahora qué tal? ¿Mejor? Ok, gracias. Entonces, en México tenemos el Día de Muertos en donde festejamos a la propia muerte, quizá recordamos a nuestros ancestros directos como padres o abuelos, pero no a las personas que te formaron, ¿no? Y entonces Obon es una fiesta en donde en efecto recordamos a las personas directas que se han muerto, pero también a todos aquellos que han colaborado para que existamos. Y entonces se convierte en una fiesta muy especial porque no solo es el recuerdo de los patriarcas y de los ancestros, sino también es una forma de celebrar la impermanencia y la vacuidad de las cosas. Se llama Obon porque viene de una palabra sánscrita que es Ulambana, y esto tiene su origen en el Ulambana Sutra. El Ulambana Sutra, traducido a japonés, es Urabon Kyo, entonces los japoneses cortan mucho su lenguaje y es Urabon, solo se queda en Bon, y ese es el origen de la fiesta. El Ulambana Sutra habla sobre un monje llamado Maudgalyayana que alcanzó la iluminación. Y habiendo participado de la iluminación del universo, cuenta este sutra que tuvo acceso a poderes espirituales profundos y decidió buscar a sus padres que ya se habían muerto. Entonces, Maudgalyayana encuentra a su madre en el reino de los espíritus hambrientos. En el budismo no tenemos infiernos. En el budismo creamos el infierno con nuestros actos, ¿no? Y con las repercusiones de lo que hacemos. Sin embargo, existen varios reinos en los planos de la existencia. Los planos de la existencia son como una suerte de realidades o una forma de dimensiones. Y el reino de los espíritus hambrientos es este lugar donde los seres renacen y no pueden ser satisfechos con nada. Es una especie de infierno en donde si te gusta mucho el dinero, vas a tener mucho dinero en este infierno, pero nunca vas a ser suficiente. Entonces vas a sufrir mucho porque no puedes apagar esta sed o calmar esta hambre, ¿no? Si eres una persona que le gusta mucho el poder, en el reino de los espíritus hambrientos vas a tener mucho poder, pero nunca vas a encontrar la paz porque siempre quieres más y más. Que en realidad el reino de los espíritus hambrientos se parece mucho a México, pero bueno.
o a Chile o a Venezuela, para el caso es el mundo humano, ¿no? Entonces, eh, este monje, Maudgalyayana o Maha Maudgalyayana, encuentra a su madre en el reino de los espíritus hambrientos y para tratar de ayudar a su mamá le ofrece un tazón con arroz. Pero como el apego de su madre era justo la comida, el tazón de arroz se convierte en un tazón de brasas encendidas y entonces su madre no puede comer. Desesperado, el monje le pide ayuda al Buda y el Buda le dice, es que no puedes ayudarle a alguien porque tiene que cruzar su propio camino. Tu madre tiene que aprender la forma de salir del reino de los espíritus hambrientos, ¿no? Es decir, el Buda nos está enseñando que está en nuestras manos nuestra felicidad y exterminar nuestras obsesiones, ¿no? Entonces, el Buda le dice al monje, la única forma en la que puedes ayudar a tu madre es con tu propia práctica. Entonces, estudia el Dharma, practica el Dharma, aporta tiempo, dinero o dana a tu maestro y a la sangha, y esa es la única forma que tienes de ayudar a los demás seres, ¿no? Entonces, este sutra es el punto de origen para la celebración de Obon. En China se celebra también con fiesta y con colores, pero al final de cuentas es una celebración de la vacuidad de las cosas y de la impermanencia. ¿Por qué de la impermanencia? Pues porque en algún momento nos vamos a morir. No hay vuelta de hoja, es el final de todas nuestras historias y de todas nuestras películas, por más que te quieras aferrar. Y en el momento en el que decides negar la impermanencia de las cosas es cuando comienzas a sufrir, no poco, sino de verdad que se puede convertir en una carga insoportable, ¿no? Entonces, nos recordamos con este sutra y con toda la festividad de Obon que en algún punto vamos a patear la cubeta y nos vamos a morir. Y vamos para allá y ese es fin. Sin embargo, esta historia lo que nos dice, o bueno, este sutra, lo que nos enseña es que de aquí a que te mueres hay un montón de cosas que puedes hacer. Uno, para no pasarla mal. Y dos, para cumplir tu misión como bodhisattva, ¿no? Entonces, la impermanencia nos recuerda esta parte de que somos transitorios, de que nuestros deseos y nuestras aversiones, nuestro sufrimiento también, y que es posible tener buena calidad de vida o una vida linda y tranquila de acuerdo a la forma en la que practicamos el Dharma en la vida cotidiana. La otra parte que festejamos en Obon es la vacuidad. Al momento en el que festejas a tus ancestros, en el que reconoces, por ejemplo, a la persona que te enseñó a leer en la escuela, en ese momento estás admitiendo que estos conocimientos que tú tienes, aquí y ahora, no te pertenecen. Alguien más te los enseñó. No es que hayas nacido hablando español, es que tuviste que aprenderlo de alguien. Naciste como un lienzo en blanco, como un vaso vacío, que a lo largo de la vida, a través de la acumulación de todo lo que te has comido, de todas tus experiencias y de todo lo que has aprendido, te forma como la persona que eres. Por lo tanto, en esencia, estás tan vacío tú como vacío yo y como vacío el propio Buda. Cuando reconocemos el valor de nuestros ancestros y de nuestros maestros, estamos reconociendo nuestra propia vacuidad, la vacuidad de los maestros, porque también ellos estaban vacíos al nacer y tuvieron que sumar conocimiento de otras personas, de otros filósofos, de otros profesores, de sus padres, de la comunidad, ¿no? Y entonces, por un lado ves tu propia vacuidad, la vacuidad de tus maestros, pero también ves cómo todo está interconectado. No es que me entiendas estas palabras solo por arte de magia, es que las aprendiste de alguien. Y ese alguien de alguien, y de alguien y de alguien hasta el pasado, hasta el momento en el que un chango decidió decir la palabra o la letra A y ponerle un símbolo, ¿no? Bueno, por supuesto la filología lo explica de manera más elegante de lo que yo lo puedo hacer, pero cuando admites con nuestra práctica el valor de tus maestros, estás admitiendo
la interdependencia de las cosas y lo rica y maravillosa que es tu vida gracias al esfuerzo de los demás. Aplica para tus maestros, aplica para tus ancestros familiares, para toda tu línea genética y aplica para todo lo que eres y lo que tienes, ¿no? Entonces, Obon nos dice, en algún punto vas a morir. La responsabilidad de tu felicidad está en tus manos. Es posible salir adelante, pero ya que lo estás haciendo, por favor, reconoce que no estás aislado en el universo. Uno de los sentimientos más terribles para nosotros, los humanos, es el sentimiento de soledad. Y la soledad viene cuando no tienes a alguien alrededor que te dé una palmada en el hombro y que te diga que lo estás haciendo bien, porque necesitamos esa retroalimentación. Pero también la soledad viene cuando te sientes desconectado de la vida porque no ves estas conexiones y todo lo que te soporta como ser vivo, ¿no? De tal forma que si estás en un estadio rodeado de personas, hay quien se siente auténticamente solo, a pesar de tener 1000 personas alrededor, ¿no? O en una fiesta o en un restaurante, ¿no? A pesar de que te estás nutriendo por el trabajo y las vidas de millones de seres en el pasado, como estás tan desconectado por tu propio ego, no lo puedes ver. Y esto se convierte pues en un sufrimiento enorme y tratamos o a veces tenemos que pasar toda una vida intentando salir de este sentimiento de soledad, ¿no? Por eso es tan importante en la práctica Zen recordar a nuestros ancestros. Y si se dan cuenta, recordamos a los ancestros virtualmente en todo lo que hacemos en el Zen. En el Sutra del Corazón, al final, hablamos sobre los ancestros. En la dedicatoria de la ceremonia, en Eco, dedicamos esto a nuestros ancestros, ¿no? Cuando comemos, no sé si ustedes lo practican, está en nuestro cuaderno de liturgia, pero hablamos en el gaza de la comida, antes de comer, decimos esta pequeña oración, en donde reconocemos el esfuerzo de todos los seres vivos en el pasado que han traído estos alimentos, ¿no? Entonces, a veces pasa desapercibida esta práctica. No nos acordamos de nuestros ancestros. A nosotros, en los países hispanos, nos cuesta todavía más trabajo porque solo vemos a nuestros padres o a nuestros abuelos, pero no se nos ocurre pensar que nuestros abuelos también tuvieron abuelos y así hasta llegar a un pescado que decidió caminar en 4 patas. O sea, estamos unidos con la vida de formas tan sutiles que de verdad tenemos que poner esfuerzo en mirarlo, ¿no? En aprenderlo y, obvio, en valorarlo. Entonces, la fiesta de Obon, si ustedes buscan videos de cómo se celebra en Japón, pues tiene colores y es una fiesta muy linda. Posiblemente al día de hoy hayan personas que ni siquiera sepan por qué se festeja, solo ven fiesta y van, ¿no? Y está bien, pero para nosotros es una época auspiciosa porque nos da la oportunidad de detenernos y recordar a todas las personas, a todos los seres vivos y a todos nuestros maestros espirituales, ¿no? Entonces, pues la invitación queda para ustedes a que recordemos a nuestros ancestros. En tu familia, a pesar de que tu abuelo no sea la persona más linda del mundo, dejó algo en tu vida y existes gracias a él, ¿no? Bisabuelos, tíos, todas las personas que han colaborado en la acumulación de experiencias que eres, necesitan un poco de gratitud. No se trata de que todo el tiempo de tu día estés agradeciendo como persona loca, pero es que si nos tomamos un pequeño tiempo de nuestra práctica para voltear hacia el pasado y ver que estamos unidos con ellos, ¿no? La práctica de Bon tiene detalles curiosos que voy a mencionar porque son divertidos. Entonces, antes de Obon, en los templos de Japón se prenden fuegos y velas para invitar y para guiar a los espíritus de los ancestros a que vengan con nosotros. Entonces, una buena práctica de Obon es prender una vela en casa y literal, en algunos lugares de Japón le prenden fuego a los montes. Entonces ponen piras o ponen fogatas en forma de caracteres y en la noche los encienden y en particular es el carácter para fuego. Entonces pues hay fotos hermosas de una montaña con un carácter de fuego, ¿no? Se ponen velas en barquitos y se sueltan en el mar o en las corrientes de agua y pues es un espectáculo súper lindo porque pues ves luces flotando, ¿no? Entonces, bueno, si tienen un
río cerca, no lo hagan por cuestiones ambientales, pero sí prendan una vela en casa, vale la pena. Y tienen una costumbre súper extraña, ¿por qué? Porque Japón, porque extraños. En los altares familiares ponen, bueno, resulta que tus ancestros vienen a visitarte montados en un pepino y regresan al inframundo montados en una berenjena. Entonces en los altares se pone un pepino con palillos para que parezca un caballito y del otro lado se pone una berenjena con palitos para que parezca un caballo. Otra vez, ¿por qué? Porque Japón, porque raros. Entonces tienen esas cosas. Se lo van a encontrar en el anime, en los mangas y por supuesto si buscan fotos de Obon, lo van a ver como parte de todos los altares. Hay una danza que hacen todas las mujeres vestidas en sus atuendos, en yukata, alrededor de un altar. Y es una danza bonita, es muy sencilla. Igual busquen videos. Tratar de practicarla también es divertido, sobre todo si no pueden bailar como su servidor. Entonces, intentarlo vale la pena. Y bueno, hay comidas especiales de Obon que pueden intentar, pero pues básicamente es alguna especie de fritata o... no, fritata no, porque eso es con huevo. Alguna especie de arroz frito o fideos fritos, ¿no? También son deliciosos y muy recomendables. Finalmente, quiero tocar una parte importante que la gente no ve cuando está practicando budismo. El Zen, perdón, cuando está practicando Zen. El Zen es la combinación y la convergencia de varias culturas. Tenemos por un lado el budismo de la India, y este budismo migró a China, entonces el budismo de la India se mezcló con la cultura china y con dos religiones muy fuertes que ya existían en China, que son el confucianismo y el taoísmo. El taoísmo es una religión en donde se nos invita a contemplar el Tao, que es el estado actual de las cosas, sin contaminarlo con la mente, que es muy similar a lo que hacemos en el Zen. Después eso lo tomarían los maestros budistas para crear la escuela Chan del budismo, pero también tenemos mucha influencia del confucianismo. Y es uno de nuestros grandes maestros, no solo del Zen, sino de la humanidad, porque Confucio basaba su espiritualidad en el respeto a los ancestros y en el respeto a las ceremonias y a la autoridad. Y Confucio entonces se convierte en una inspiración para nosotros porque él sabía que para que encuentres orden y para que encuentres tu misión en la vida, no tienes que mirar hacia el futuro o hacer un gran plan, sino tienes que mirar hacia el pasado para saber qué han hecho tus ancestros y saber cómo lo hicieron y respetarlo. Para nosotros, al menos en México, en otros países supongo que es igual, pero eso es inusual, porque nos deshacemos del pasado, no es que esté mal, es solo que no tomamos en cuenta el gran trabajo que se ha hecho antes de que estemos aquí, y por lo tanto eso nos hace perder el camino. No sabemos hacia dónde vamos, porque no sabemos quiénes somos en realidad. Entonces, la espiritualidad para Confucio se basaba en entender quiénes son tus antepasados, qué lecciones te dejan y construir con base en eso tu camino en la vida, ¿no? De hecho, el confucianismo nació porque cuando Confucio estaba muy joven tuvo acceso a una colección de documentos antiguos. O sea, imagínense, estamos hablando que Confucio vivió en los mismos tiempos que el Buda, 2500 años en el pasado, y él encontró textos de 2000 años de antigüedad. Entonces, Confucio vio toda esta riqueza cultural que había en esta biblioteca a la que él tuvo acceso, tomó esta sabiduría, formuló toda su nueva filosofía y la dejó hacia el futuro. El pobrecito de Confucio se murió y nunca vio la China imperial que él había diseñado, pero 500 años después, un emperador rescató los textos de Confucio y bueno, tenemos ahora al demonio imparable que es China, ¿no? Luego hablamos de historia china, que es apasionante también. Pero el punto es, esta influencia de Confucio se combinó muy bien con los valores budistas, porque el Buda justo nos enseña a mirar hacia atrás y ver hacia las enseñanzas de nuestros maestros y con base en su sabiduría definir quién eres
y saber hacia dónde vas. Si tú ves tu propia historia familiar, ves hacia tus abuelos, tus tatarabuelos, puedes ver como características familiares que puede que te gusten o no, pero con base en eso puedes saber hacia dónde vas. Y esto aplica para negocios familiares, la historia de tu familia, puedes cambiar cosas que no te hayan gustado, pero el punto es que si no investigas con respeto y con humildad todo el pasado de tu familia, difícilmente vas a encontrar tu lugar en el mundo y vas a saber hacia dónde vas, ¿no? Y menciono cosas que te gustan que puedes cambiar, porque tampoco se trata de tener una visión religiosa y de aceptar absolutamente todas las cosas, incluso las que hayan hecho daño, ¿no? Vamos, no me refiero a que lo tengas que repetir, es solo que revisa quiénes son tus ancestros, revisa su historia y si hay algo que te guste, pues úsalo y adáptalo. Si hay algo que necesita ser modificado o que no te guste, como por ejemplo el alcoholismo de mi bisabuela, que era una mujer muy graciosa, pero no voy a entrar en esos detalles. Bueno, yo decido no seguir ese camino, pero sé que está ahí, ¿no? Entonces yo escribo mi propia historia. Entonces, igual, la celebración de Obon es esta invitación a recibir las enseñanzas de tus ancestros con gratitud y saber quién eres y hacia dónde estás caminando, ¿no? Hablando solo de la práctica budista, bueno, es un gran momento para tener en mente a todos los maestros que han formado esta escuela, empezando directamente por Nishijima Roshi y después Sawaki Kodo y bueno, todos los maestros después hacia el pasado, que es gracias a ellos que pueden escuchar pueden escucharme diciendo estas palabras. Así que vayan por pepinos y berenjenas, hagan caballitos. Feliz Obon, muchísimas gracias. Y recuerden con humildad y respeto a sus ancestros, de verdad que hacerlo nos une con la vida. Y si esto lo haces una costumbre, la soledad no va a volver a tocar tu corazón. Porque la soledad no solo se trata de tener pareja o no, se trata de sentirte conectado con la vida. Y una vez que estás conectado, la soledad se va. Entonces, inténtenlo. Es una práctica bonita. Preguntas, dudas, por favor. Amigos en Zoom, dudas que tengan sobre Obon. Sí. Y yo tengo una pregunta, a lo mejor es un poquito larga la respuesta, pero tan concisa como pueda ser, está bien. ¿El budismo como tal tiene su origen en cierta región del planeta? O sea, ¿hay registro de dónde empezó? Sí, el budismo es de Nepal. ¿Es de dónde? Nepal. Es decir, el norte de India, bueno, antes no existía Nepal, pero la región que ahora es Nepal es el norte de India y toda la región del Buda es esta parte del norte oeste de India, entre Pakistán y Bután y todas estas naciones. Y el Buda nació en uno de estos reinos y después de algunos siglos después de su muerte, el emperador Ashoka marcó toda la ruta de la vida del Buda con estupas. Estupas son estos monumentos picudos. Y como antes no había registros escritos de la vida de las personas, se tuvo que basar en recuentos orales, pero a partir de ahí empezó a marcarse la vida del Buda y excavaciones recientes han encontrado los templos y los lugares donde existió Shakyamuni. Entonces, sí hay registro histórico y bueno, sabemos que nació en el norte de India. ¿Y se podría decir que es como el budismo más puro, por así decirlo? ¿O no necesariamente? No, es que es difícil de saber porque justo como nos tenemos que basar en recuentos orales, la historia escrita del budismo comenzó 500 años después de la muerte de Shakyamuni. Entonces, pues en ese tiempo, con toda seguridad, hubo muchas transformaciones, ¿no? Porque, pues ya sabes, es el teléfono descompuesto.
pasa de persona a persona y cada uno de nosotros le pone de su cosecha, ¿no? Entonces, no tenemos una certeza de cuál es, por ejemplo, la lengua que hablaba el Buda. No hablaba sánscrito, no hablaba pali, hablaba algo todavía más antiguo que se perdió en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la verdadera versión del budismo? Sí sabemos, y eso no les gusta a otras escuelas cuando lo digo, pero es Zazen. ¿Por qué? Porque el Buda no llegó a la iluminación leyendo sutras, porque no existían los sutras. Estos fueron escritos 500 años después. El Buda llegó a la iluminación porque se sentó en silencio, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del Zen, la verdadera práctica del budismo es la que tenemos desde antes de los sutras, que es solo la práctica de Zazen. ¿Ves? Cada escuela dice que tiene su versión auténtica del budismo, y es normal, porque hay humanos detrás del budismo también. Y el budismo Theravada, que es el del sur de Asia, ellos se dicen, o dicen de ellos mismos, que son los verdaderos protectores del Dharma, porque comenzaron a compilar lo que llamamos el Canon Pali. Y estos son todos los sutras, todas las enseñanzas, todos los escritos, y se han dedicado a curarlo, a preservarlo, a traducirlo. Y entonces muchos conocimientos atribuidos al Buda lo tienen ellos, y por supuesto ellos dicen que tienen el verdadero budismo. Es difícil de saber. Lo que sí puedo decirte, al menos desde la perspectiva del Zen, es que lo más puro de nuestra práctica es Zazen, porque es justo lo que hizo el Buda para llegar a la iluminación, ¿no? Y ya después, todo lo que nos dejan los maestros de las escuelas chinas y la escuela japonesa nos ayudan a entender y nos impulsan a practicar, pero por eso también insistimos tanto en que Zazen es el pilar del Zen. ¿Ves? Y entonces, entonces es por eso que el Zazen, por ejemplo, no le rinde culto a las deidades, como por ejemplo el budismo tibetano, que tiene un montón de deidades. Acuérdate que el budismo migró a varias naciones y el budismo, al mezclarse con las culturas locales, adquirió las costumbres locales. Entonces, en Tibet ya había una religión politeísta establecida y cuando llegó el budismo adoptó estas deidades y bueno, surgió una nueva escuela, ¿no? Sin embargo, el budismo es una religión atea, no tenemos dioses, no porque neguemos la existencia, sino porque la existencia de dioses es irrelevante. ¿Qué más da? ¿Qué importa? O sea, el que sepas que Dios existe no te vuelve buena persona. Y el ejemplo más claro es Hitler. Hitler era súper mocho, cañón, y bueno, de las linduras que hizo, ¿no? Entonces, el Buda decía, es que existan dioses, ovnis, duendes, teletubbies, lo que tú quieras, no es de relevancia para la práctica porque ese conocimiento no te vuelve mejor persona. ¿Qué sí importa para el budismo? Tu práctica cotidiana de compasión, de ayuda a los demás, porque es esta compasión lo que hace que la vida pueda seguir adelante. Y al final ese es el enfoque, ¿no? Nuestro trabajo de bodhisattvas es la compasión, ayudar a los demás. Gracias. Pregunta. ¿No? ¿Nadie? Bueno, tenemos un par de preguntas o comentarios aquí en Zoom. Linda dice, ¿las velas es a nivel simbólico? No entendí si es correcto o necesario, si creemos en los espíritus. Bueno, hablando de Bon otra vez, supuestamente nuestros ancestros tienen espíritus y a veces se pierden, entonces hay que ponerles su GPS en forma de velas para que puedan llegar a casa, ¿no? Por supuesto, esto es solo una creencia, puedes tomarla o dejarla. Lo que sí es cierto es que las velas se ven muy bonitas en tu altar, entonces, ¿por qué no? Dice, pregunta Noah, después de la muerte, ¿qué hay o qué es para el budismo? Otra vez, depende del tipo de budismo que estés estudiando. Para nosotros en el Zen, después de la muerte no hay absolutamente nada. Y no es que no sea importante. Posiblemente es importante, pero de igual forma no te vuelve mejor persona si va a haber un cielo o un infierno, ¿no? Ahora, la buena noticia es,
como nuestra vía es una vía humanista y de compasión, y nos esforzamos para ser buenas personas, si al morir te encuentras con un Dios, pues ya la hiciste porque te has portado muy bien. Entonces ya tienes pase garantizado. Si no fuiste buen budista y te portaste como un tarado egocéntrico, al morir, si existe un infierno, te vas a tostar. Sí, te vas a tostar y te va a dar un poquito de calor por toda la eternidad. Entonces, pues no nos importa si existe un Dios, si hay vida después de la muerte. Lo que nos importa es la pureza de nuestra práctica y de nuestras intenciones. Dice Oscar, me gusta pensar que nuestros genes corren los mismos genes que nuestra abuela y abuelo, africanos donde nacimos. Eso nos hace a todos y todas parientes desde este punto de vista y esta gran historia de 200,000 años que nos conecta en el tiempo desde los Homos, Shakyamuni, y la señora que está haciendo fuera de mi casa en este momento. Sí, eso es cierto, Oscar. Tenemos todos dentro de nosotros pues la historia de la humanidad, pero no solo eso. Tú eres el punto más alto de la historia del universo, porque necesitamos un universo para que existas y para que yo exista también, ¿no? Y hablando de minucia genética, todos somos primos gracias a Gengis Khan. Si han leído la historia de Gengis Khan, le gustaban las chicas. Y le gustaba tener muchos hijos y todos somos Gengis Khan en realidad. Muy bien. ¿Más comentarios o preguntas? Si no, Sazen, por favor. Feliz día de Gengis Khan. Y bueno, en su corazón pongan a sus antepasados y si les queda espacio, un pensamiento de cariño para Nishijima Roshi.
gracias. Verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las 4 promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron de mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo aquí y ahora en este momento. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero tengan un muy buen día. Disfruten sus ancestros. Agradezcan a sus ancestros. Y nos vemos para Sasenkai la próxima semana. Seguimos con nuestra serie de las 4 promesas. Ya casi acabamos. Y amigos del curso 1 y curso 3 ya tienen apuntes en el foro. Así que sigamos adelante con nuestro estudio. Muchísimas gracias. Disfruten su día. Gracias amigos de Zoom. Nos vemos pronto. Hasta luego.